Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Sean bienvenidos al programa Santuario del Rey, sanando heridas a través de la palabra de Dios. Soy la doctora Araceli y hoy quiero hablar, el tema de hoy que Dios puso en mi corazón a hablar, es acerca de lo que es el perdón de un padre. ¿Hasta dónde puede un padre perdonar y cuál es la magnitud de ese perdón? Y yo quiero leerte aquí en Lucas, en el capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Se encuentra en el versículo o el verso 11 y dice así. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? El padre entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Palabra de Dios. Esta parábola me encanta. Es una de mis favoritas de los evangelios porque habla acerca del amor de un padre, de la misericordia de un padre. Habla acerca del perdón
el perdón que cubre, el perdón que por amor, el amor que cubre multitud de pecados. Ese es el amor de nuestro Padre misericordioso. Y quiero enfocarme en dos puntos muy importantes aquí, porque estamos hablando del perdón. Dice aquí la palabra del Señor que un padre tenía dos hijos. El padre tipifica a Dios nuestro Señor. Uno de ellos se queda con el padre y el otro se va. Derrocha todo lo que tiene con rameras, toda su herencia. El menor toma una decisión equivocada, apartarse del padre. Todos sabemos que cuando nos apartamos de Dios no nos va a ir nada bien. Pero tomó la decisión. Algo que me llama la atención es que el padre en ningún momento lo trató de detener. En ningún momento lo juzgó, lo maltrató. Le dio la herencia que le correspondía. Lo dejó ir. En ningún momento vemos a un padre que lo busca, pero sí vemos a un padre que lo espera. Y dice que este hijo menor le dice a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que les repartió los bienes. Dice, bueno, ellos están pidiendo su parte, les voy a dar lo que les corresponde. Pero dice que no muchos días después, ya tenía su plan el hijo de apartarse de su padre. Quería independencia, tal vez tendría curiosidad, probar, experimentar, vivir su vida a su manera, lejos de un padre. Y dice que este hijo menor se fue lejos de la provincia, donde no lo miraran, donde no supieran nada de él, para hacer lo que quisiera. Y dice que empezó a desperdiciar sus bienes, viviendo perdidamente. Allí podemos pensar que una manera de vivir perdidamente puede ser con prostitutas, en pecado, dando los placeres a la carne, en todos los sentidos. Pero dice aquí en el verso 14 que cuando lo hubo malgastado todo, sabemos que ese tipo de vida con una mala administración y perdidamente, pues aquel hombre no estaba pensando. Y llegó el momento en que lo malgastó todo. La herencia del padre fue malgastada y dice que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Empezó ese hijo a tocar fondo. Tal vez aquellos amigos que tenía se le habían separado. Pero dice aquí en el verso 15 que se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Sabemos que para la cultura judía y la cultura hebrea, apacentar cerdos era lo más degradante, ya que los cerdos eran considerados como animales impuros o inmundos. Pero ahí vemos al hijo de un hacendado que tenía criados, que tenía trabajadores, que le había repartido una herencia. Ahí lo vemos a ese hijo derrochando todo y ahora en una situación muy crítica, apacentando los cerdos. Y en el verso 16 dice que era tanta su hambre que él tenía que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Él deseaba
la comida de los animales, la comida de esos animales impuros. Él estaba en una situación económica crítica, grave, había derrochado todo. Yo me imagino a ese hijo menor, tal vez escaso de comida, de ropa, de amor de personas y sobre todo del amor de su padre. Pero allí dice que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ese hijo menor que tenía todo con el padre se estaba muriendo de hambre, se estaba muriendo, había tocado fondo por haberse apartado del padre. Muchas veces nosotros, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, apartándonos del amor de Dios, pensamos que todo nos va a funcionar bien y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y decimos, primero voy a preocuparme de lo mío y ya al final me voy a encargar de Dios. Cuando tenga tiempo, voy a buscar de mi Padre Dios. Tal vez el hijo pródigo estaba pensando de esta manera. No quería saber nada de padre. No quería saber nada tal vez de órdenes o de reglas que ponía su padre. Pero aquí dice que deseaba comerse la comida de esos animales impuros. Pero me gusta aquí en el verso 17, porque la condición del hijo menor lo llevó a tocar fondo. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, tocamos fondo, nos va mal. Vienen las enfermedades, vienen las consecuencias. Cuando se aparta uno del Padre, el espíritu se endurece, el amor se contrista, el Espíritu Santo se contrista. Pero el hijo menor del Padre no se conformó a quedarse en esa condición. Era necesario que esta persona tocara fondo para darse cuenta de muchas cosas. Que la decisión que él había tomado no era la correcta. Muchas veces Dios permite esas cosas en nuestra vida para que nosotros entendamos. Cuando la palabra de Dios nos aconseja, es la voz del Padre, es la voz de Dios hablándonos. Pero cuando nosotros no aceptamos el consejo, muchas veces es necesario que toquemos fondo. Podemos aprender de dos maneras: mirando ejemplos, escuchando un consejo y obedeciendo. Pero cuando no obedecemos, muchas veces vamos a tocar fondo y experimentar a golpes o con consecuencias. Pero ese hijo pródigo no se conformó. No se conformó a estar todo el tiempo, estar en esa condición, cuidando animalitos impuros, o morirse de hambre, o estar escaso sin nada, porque había perdido todo. Tal vez había perdido amistades, esperanzas, ilusiones. Yo no sé, hermano, tú qué has perdido. Amigo, yo no sé qué tú habrás perdido por decisiones. Pero lo que me agrada del hijo pródigo, aquí en el verso 17, que dice que, y volviendo en sí es reaccionar, ¿verdad? Dice que él volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cómo es posible que yo estoy en esta condición? Empezó a reflexionar, empezó a pensar entre sí, a meditar entre sí, a volver en sí. Mira la condición, mira cómo me encuentro. Pero en el verso 18, en el verso 17 piensa, dice, vuelve en sí. Como que la conciencia le volvió la conciencia. Pero no nada más se quedó en un remordimiento de conciencia o en un pensar o en meditar la situación como él se encontraba. Sino que en el verso 18 dice, me levantaré